Muy buenas tardes, estimados colegas contadores públicos del Estado Bolívar y demás contadores públicos que nos ven en toda Venezuela y en Latinoamérica. Hoy tenemos un invitado de lujo, nos acompaña el licenciado Roberto Salaverría, quien es socio director de la firma Salaverría y Asociados, especialista en gerencia empresarial, autor del libro Conversión en moneda extranjera de estados financieros en el ámbito de las NIF y NIF. Profesor, los micrófonos son todos suyos. Bienvenido. Bueno, muy bien, muy bien. Muy buenas tardes, estimados colegas. Gracias por asistir pues a esta charla y gracias por, querer compartir uno de los temas que está en este momento en el tapete del país. Dado pues todo este proceso de dolarización transaccional que estamos viviendo y que a veces, como todas las cosas o eventos sociales, ellos llegan y tenemos que irnos adaptando poco a poco. Gracias al colegio por la invitación. Y celebrando nuestro mes aniversario, un año más como contador público. Fíjense, esta presentación que les traje tiene dos grandes bloques, ¿no? El primer bloque, el cual vamos a trabajar el concepto de moneda funcional y lo que conocemos como diferencial cambiario, ¿sí? Yo tengo mi chat activo. Pueden ir escribiendo algunas cosas ahí si lo prefieren. Yo voy tomando nota, algunas referencias, de manera de que a mitad de presentación vamos a hacer un pequeño paneo de lo que hemos visto hasta ese momento, ¿sí? Moneda funcional y diferencial cambiario. ¿Por qué lo hago de esta manera? Porque como el otro bloque, que es el de conversión de estado financiero, se relaciona más, continuamente con los dos primeros temas, al final pues hablamos de los métodos de conversión. Pero ya adelantamos preguntas, inquietudes, porque entiendo de que para algunos colegas la parte del diferencial cambiario, el tratamiento, el cobro en efectivo, la moneda, la facturación en dólares, pudieran generar pues algunos comentarios, dudas, contribuciones, que en ese mitad de bloque vamos a generarlo. Yo les voy a indicar cuándo vamos a comenzar la interacción con mucho gusto, ¿no? Por supuesto, todo lo que ustedes quisieran, dudas y comentarios, deberíamos hacerlo a través del chat, de manera de que para mí sea mucho más fácil responderle. En tanto, pues, que ya es costumbre y es necesario que todos todos estén en silencio, pues, en favor o el beneficio de toda la sala. Vamos a hablar entonces, miren, de la NIF 21 y la sección 30 de la NIF para PYME, que es el efecto de las variaciones en los tipos de cambio. Vamos a hablar, como les dije, de tres grandes bloques. Vamos a tener uno, que es los conceptos fundamentales, moneda funcional, diferencial cambiario, y para concluir con los métodos de conversión. Comenzamos aquí. Vamos a hablar entonces de la normativa. Fíjense, la sección 30 de las NIF para pymes es básicamente lo mismo que la NIF 21. Más bien la NIF 21 profundiza algunos temas adicionales y en forma supletoria tenemos que ir a ella. Si la sección 30 de las pymes pues no nos satisface. Si requerimos alguna orientación adicional, tenemos que ir a la NIF 21. Así que básicamente pues vamos a trabajar con esta norma. Esta norma, denominada efectos de las variaciones en los tipos de cambio de la moneda extranjera, prescribe que se incorporen en los estados financieros las transacciones en moneda extranjera y los negocios en el extranjero. Y fíjense, habla de la consolidación por el método de participación o la equivalencia patrimonial. ¿Por qué esto es importante? Fíjense, es posible de que yo tenga que emitir estados financieros en Venezuela a una moneda funcional establecida de mi casa matriz, y esto va a requerir pues algunos procedimientos que permitan que mi casa matriz en el exterior pueda consolidar sus estados financieros. Yo puedo hacer estados financieros para consolidar, dado que la casa matriz tiene una inversión en nuestra entidad, o bien simplemente puedo hacerlo por un requerimiento adicional a una moneda de presentación.
Todo comienza en que hay dos monedas, una moneda que es distinta a otra y que tienen una con respecto a otra dos valores distintos. Cuando eso es así, bueno, ¿qué tratamiento contable le debemos dar a estas monedas, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, una propiedad, planta y equipo y creamos un pasivo moneda extranjera, más adelante, si hay una devaluación, hay una variación de esa tasa de cambio, tenemos pues que identificar que hay una transacción que está afectando la estructura de activos y pasivos y que debe ser reconocida. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a seguir viendo más adelante. Fíjense, tenemos como definiciones lo que es pues entonces el diferencial cambiario, ¿no? Las diferencias en cambio, dice la norma, es las que surgen al convertir un determinado número de unidades de una moneda a otra, utilizando tipos de cambios distintos, ¿sí? Es muy común en Venezuela que nosotros creemos un activo, creemos un pasivo en moneda extranjera y ese pasivo con respecto a esa moneda extranjera va a verse modificado en el futuro si se va a pagar por encima o por debajo de lo que inicialmente fue convenido. Fíjense, aquí hay un concepto interesante e importante que va a determinar pues que algunos diferenciales cambiarios no deben llevarse resultados, que es lo que conocemos como una inversión neta, ¿no? En un negocio en el extranjero. Una inversión neta en el negocio en el extranjero es el importe que corresponde a la participación de una entidad que presenta estados financieros como activos netos o patrimonio de un citado negocio. Esta inversión neta, fíjense, o puede considerarse como una inversión neta, aquellas cuentas por cobrar o por pagar con la casa matriz que a las finales, pues, dada su condición de empresa relacionada, ese pasivo pudiera no cancelarse nunca o cancelarse con unas condiciones crediticias favorables, lo que hace pues que sea una condición muy especial. La norma lo que pretende es que se considere eso como parte de la inversión de esa casa matriz en la asociada, ¿sí? Ya lo vamos a profundizar más adelante, porque esa es una de las condiciones o una de las causas que motiva de que el diferencial cambiario no se lleve a resultados. Bueno, la moneda extranjera es cualquier moneda distinta a la moneda funcional de una entidad. Si partimos del hecho de que una entidad pudiera tener como moneda funcional el bolívar, una moneda extranjera es toda aquella que es distinta al bolívar. Por ejemplo, los dólares, por ejemplo, los euros, ¿sí? Si la empresa estuviera, pues, alguna relación con ese mundo europeo. Seguimos entonces con las definiciones. Bueno, y aquí está uno de los temas fundamentales, que es el tema de la moneda funcional. Hoy estuvimos hablando un poco del profesor Durán y el profesor Jesús Hernández respecto a este tema, ¿no? La moneda funcional es la moneda del entorno económico principal en el cual opera la entidad. Más adelante vamos a profundizar este tema, van a ver a qué se refiere la norma como habla del entorno económico y las directrices y recomendaciones que da para identificarla y motivar si esa moneda funcional pudiera estar o no inmersa en una economía que se pudiera considerar hiperinflacionaria. Perfecto. Seguimos entonces con algunos conceptos. La moneda de presentación, fíjense, es una moneda en la cual se requieren los estados financieros, que no necesariamente es aquella presentación que se hace para consolidar. Por ejemplo, si hay una empresa que está en Singapur y quiere venir a Venezuela a hacer un trabajo especial con el Estado y tiene como requisito fundamental inscribirse en el Servicio Nacional de Contrataciones, pues seguramente el Servicio Nacional quiere ver esos estados financieros en bolívares. Entonces hay que agarrar la moneda de Singapur y traerla pues a una moneda de presentación distinta. No porque queramos en Venezuela consolidar con esa empresa, sino porque es un requisito legal del ente que lo está contratando. Entonces podemos tener conversiones de estados financieros con fines de consolidación y tenemos simplemente preparación de estados financieros con fines de presentación, ¿sí? Claro, ayer estábamos viendo con el profesor Igor, o antier, ayer fue el profesor Jovet que estuvo por ahí, que bueno, los requisitos para consolidar. Como ustedes saben, para consolidar tenemos que tener el control de la entidad y si la empresa tiene ese control
y dependiendo de la cantidad accionaria que tiene en ese patrimonio, ella tendrá pues que exigir estados financieros en la moneda correspondiente para consolidar. Si yo tengo, por ejemplo, una empresa en Argentina que es filial de una empresa venezolana y la empresa venezolana tiene, por decir cualquier número, un 90% de sus acciones, pues lo más probable es que tengamos el control y tengamos que consolidar en Venezuela. Como la moneda legal y la moneda del país de origen es pesos argentinos, vamos a tener que traernos esos estados financieros a bolívares para poderlos consolidar a Venezuela. Entonces, bueno, ahí sí estoy haciendo una presentación de estados financieros en una moneda distinta a la moneda de registro para fines de consolidación. Excelente. Si tienen alguna dificultad, si ven algo que haya que mejorar, pueden escribirlo en el chat. Estoy ahí atento, ¿ya? Con mucho gusto. Bueno, mira, aquí está el tipo de cambio. Los tipos de cambio, nosotros los venezolanos sabemos más de eso ahora que muchos otros. Bueno, es el tipo de cambio, al cierre del tipo de cambio cuando existen, o una fecha de balance, o bueno, una tasa de cambio es la referencia con respecto a otra moneda a un momento determinado. ¿Correcto? Entonces, miren, ya aquí podemos profundizar un poco con el tema, uno de los temas fundamentales, que es el de la moneda funcional. Les comento esto porque, bueno, el profesor Igor el día martes, uno de los temas que él trajo pues adopción al final de su presentación era que Roberto me dijo, bueno, ya es importante que nos vayamos olvidando del bolívar como moneda funcional. La moneda funcional del país ya no es el bolívar. Bueno, fíjense, vamos a profundizar en el tema, ¿no? Pero a las finales van a ver que realmente la moneda funcional no está dirigida, no está comprometida para ser considerada para un país. Realmente van a ver cómo lo escribe la norma, van a ver que la moneda funcional va dirigida a la entidad como tal y el entorno económico en el cual ella se desenvuelve. Y eso es lo que va a determinar a las finales la moneda funcional de la entidad, ¿sí? Porque no importa el país donde esté, el país donde estemos, siempre vamos a tener una moneda legal, una moneda de registro, ¿sí? Pero la moneda funcional va dirigida a las condiciones en las cuales está establecida ese país, en Venezuela, su moneda funcional. ¿Por qué es importante determinar la moneda funcional? Claro, porque ella es la que va a determinar en principio cómo hacer la conversión de estado financiero. Lo que sí debemos considerar es si esa moneda funcional en el entorno económico que estamos analizando es hiperinflacionario o no, porque eso también va a depender si el modelo que vamos a utilizar para convertir. Ahora bien, fíjense, para que tengan una idea de lo importante que es la moneda funcional, les puedo hablar de 3 casitos importantes y rápidos. Por ejemplo, hay empresas en Venezuela que son representantes de empresas en el exterior y que en Venezuela o están haciendo mercado o están haciendo evaluaciones o están trabajando poco todavía en Venezuela y todos los recursos le vienen a través de remesas del exterior y entonces, bueno, esa empresa, su moneda funcional, mientras esté en esas condiciones, seguramente no va a ser el bolívar, sino va a ser pues la moneda la cual está siendo seguramente cambiada en bolívares para hacer transacciones en Venezuela. Por ejemplo, en Venezuela tuve la oportunidad de trabajar con una empresa, con una institución, una fundación, que se encarga de atender a los españoles radicados en Venezuela, pero que todavía mantienen la nacionalidad española, tuvieron en España y cumplieron ciertas condiciones y ciertos requisitos. Bueno, ellos atienden la salud de estos españoles en Venezuela a través de Fundación Salud España. ¿Sí? Fíjense, todo el dinero que esta empresa o esta fundación utiliza para pagar a médicos, para comprar medicinas, para asignar las medicinas, para pagar todo, sus transacciones provienen de las remesas que le manda España. Y todas vienen en euros, son cambiadas en bolívares para gastar. Entonces, por supuesto, ahí la moneda funcional de esa entidad nunca podrá ser el bolívar, ¿sabe? Porque no hay nada que determine para la prestación de ese servicio
que no sea la dependencia a una moneda extranjera, ¿sí? En este caso el euro. También fíjense, para poder evaluar si una tercera entidad que tiene transacciones en bolívares y en dólares en Venezuela, cuál es su moneda funcional, tenemos que aplicar lo que llaman la norma, un test de evaluación de la moneda funcional. Entonces, en conclusión, la moneda funcional no es del país, la moneda funcional es de la entidad, y las entidades tendrán una moneda funcional que va a depender del entorno económico en el cual ellas se desenvuelven. Entonces vamos a profundizar un poco qué dice la norma al respecto. Buenas tardes, profesor Igor. Ahí escuché leí su comentario. Bueno, ahorita que hagamos el panel, como les decía, al final de la primera parte, con mucho gusto hablamos un poco más de este tema. Interesante, pues, lo que tiene que ver con ingresos, costos, o lo que llamamos la evaluación primaria de la moneda funcional. Pero bueno, fíjense lo que dice la presentación. La moneda funcional es la moneda del entorno económico de la entidad. Normalmente aquel que esta genera y emplea el efectivo principalmente, ¿no? Bueno, ya estamos ahí más o menos hablando de fuentes de financiamiento, ¿sí? Que determinan los flujos de caja necesarios para las operaciones de la entidad. Fíjense, es aquella moneda que influye fundamentalmente en los precios de venta de los bienes y servicios. Dice la norma más adelante. Cuyas fuerzas competitivas de regulaciones determinen los precios de sus bienes y servicios. Esto es lo que pudiéramos estar llamando como la evaluación primaria, ¿no? Básicamente precios, facturación, costos, adquisiciones de materia prima, de los servicios que requerimos para producir, etcétera, ¿no? Que influyan, dice la norma, en los costos de mano de obra, de los materiales, de los otros costos de producir los bienes y suministrar los servicios. La moneda a la cual se generan, fíjense, los fondos de actividades de financiamiento. Eso es muy importante. ¿Pero de dónde sale la plata? Debe estar asociado quizás al modelo o a la forma en que lo hacemos, ¿no? Y la moneda en la que se mantengan los importes cobrados por las actividades operacionales. Todas estas afirmaciones están establecidas en unos párrafos muy específicos que cuando vean más adelante que un árbol de decisión que les traje habla de los párrafos tales y tales, esos párrafos son precisamente estos que estamos viendo ahora, ¿no? O sea, acuérdense, moneda funcional está dirigida básicamente a una entidad y de acuerdo al entorno económico principal en el cual ella confluye, que influye principalmente en precios, costos, ventas, flujo de caja y bueno, el financiamiento de sus operaciones. Seguimos adelante, fíjense, tenemos aquí que hay otras directrices. Por ejemplo, en un negocio en el extranjero también se consideran algunos factores que pudieran ayudarnos a determinar esa moneda funcional. Fíjense, entre ellos tenemos si las actividades del negocio en el extranjero se llevan a cabo como una extensión de la entidad que les informa, era el ejemplo que les ponía, una empresa que es relacionada, que es representante, bien podría ser una sucursal, ¿sí? O una entidad que actúa en representación de, ¿sí? Si las transacciones con la entidad que informa constituyen una proporción de las actividades del negocio en el extranjero. Miren qué interesante, si los flujos de efectivo de las actividades del negocio en el extranjero afectan el flujo de efectivo de la que informa, claro, una relación directa que tiene que ver con la generación de caja de ambas. La moneda en la cual se generan los fondos de las actividades de financiamiento y si los flujos de efectivo de las actividades del negocio en el extranjero son suficientes para atender las obligaciones por deudas actuales y esperadas. Miren, si nosotros nos vamos, bueno, y esto lo tengo desarrollado en el libro, ¿no? En el libro, además de lo que decía la norma, yo incorporé lo que anteriormente se conocían como FASB, la S830, lo incorporé, porque ahí ellos hacen un estudio por tipo de eventos, bien sea financiamiento, bien sea cómo se actúa, cómo se mantienen las transacciones intercompañía, y hay una serie de factores que pueden ayudar más claramente a identificar la moneda funcional de la entidad. Bueno, si más adelante pueden revisar el libro, ahí pues estos temas van a estar con un poquito más de profundidad, ¿no? Entonces, fíjense, este es el árbol de decisión que les comentaba. Un módulo de información
en donde, de la sección 30, donde simplemente lo que hice fue tomar esa presentación y traérselas para que más o menos vean lo que establece, árbol de decisión que establece ese módulo de formación. Entonces decimos, miren, eso que acabamos de leer, esas dos laminitas de presentación, esos indicadores que la norma me establecía, flujo de caja, precios, venta, etcétera, ¿sí? Identifican con claridad una moneda específica. Si es así, bueno, esa es una moneda funcional. ¿Saben? A veces no es tan fácil. A veces no es tan fácil. Inclusive hoy hay algunos abastos, inclusive algunas redes de supermercados que habrán días donde la venta en divisas es mayor a la venta en bolívares, ¿saben? Y que muchos de los proveedores seguramente, aunque cobren en bolívares, siempre tienen como referencia el tipo de cambio correspondiente a los dólares que ellos aspiran recibir para el momento de la entrega de los productos o cuando el dinero fue anticipado, que es ahorita pues lo más común. La entidad es un negocio en el extranjero de otra entidad. Si es así, esos párrafos que vimos, considerados en su conjunto, identifican con claridad su moneda funcional. Ah, bueno, entonces esa es una moneda funcional. La entidad es un negocio en el extranjero de otra entidad. Si no lo es, nos podemos seguir preguntando. Esos indicadores en conjunto identifican con claridad una moneda específica. Si es así, es la moneda funcional. Que puede pasar en algún momento de que inicialmente las características de precio, costo, producción, etcétera, identifiquen una moneda, pero los otros factores que tienen que ver con flujo de caja, etcétera, hagan mención a otra. Ahí pues nosotros tenemos que utilizarlo, dice la norma, el juicio profesional, para identificar claramente la moneda funcional y sobre quién nos estamos basando para decir que esa es la moneda funcional y no otra. ¿Sí? Me están diciendo por aquí que no escuchan. Algunos me dicen... Sí se escucha, profesor. Continúa. Ok. Sí se escucha. No, hay algunos colegas que no lo están haciendo. Sería bueno entonces, bueno, para aclarar que sí, casi todos están escuchando. Es cuestión de que ustedes vean cómo lo ven. Bueno, Carlitos Reyes, plomo. Bueno, seguimos adelante, así, vamos a echarle plomo a esto. Muy bien, bueno, miren. Cuando los indicadores arrojan un resultado contradictorio, como les decía, en una parte sí, las características de precios y costos sí me arrojan pues que mi moneda funcional es una, ¿sí? Pero los otros factores a considerar arrojan otra. La gerencia deberá aplicar su juicio profesional para elegir la moneda que represente más fielmente los efectos económicos de las transacciones, sucesos y condiciones. La gerencia deberá asignar prioridad a los indicadores de las láminas que acabamos de leer. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, dado eso, la pregunta sería, bueno, ¿es fácil en Venezuela definir la moneda funcional de algunas entidades? Pudiera ser fácil en algunas. Pudiera claramente verse que la moneda funcional es el bolívar, porque resulta que es una entidad creada por el Estado, que los recursos provienen en bolívares, que todo lo que compran, y esa materia prima está relacionada con la producción agrícola, etcétera, y todo lo compran y venden en bolívares, pues independientemente de lo que pase con los dólares en Venezuela, la moneda funcional podría ser el bolívar. Fíjense, hace unos años PDVSA, cuando estaba pues en su mejor ritmo, ellos utilizaban como moneda funcional el dólar. ¿Por qué? Porque ellos decían, bueno, ellos lo que hacen pues es vender el petróleo en un mercado geoeconómico y político del dólar, y además de eso pues los insumos que tienen que ver, las maquinarias, etcétera, todo eso que es importado también tiene que ver con moneda extranjera. Solo lo que hago es agarrar una gran masa de esa moneda extranjera y cambiarla en bolívares para pagarle a mis trabajadores, etcétera, ¿no? Entonces, antes había también, acuérdense, una tasa de cambio preferencial. Entonces ellos lo que hacían era utilizar un mix entre la del mercado y la preferencial y dividir entre dos y determinar qué será su moneda, o sea, la tasa de cambio a utilizar para que su moneda funcional no era el bolívar, ¿sabes? Entiendo que hubo discusiones en el tema, una publicación también a finales del siglo pasado con la federación al respecto, pero bueno, a las finales hoy lo que les puedo decir es que los invito a que tratemos de identificar claramente a qué se dedica la empresa,
cómo hace para adquirir sus insumos, en qué moneda lo paga, y en función de eso, pues, definir la moneda funcional. Dado esto, fíjense, yo les traje unos pequeños ejemplos muy sencillos que están en la NIS para PYME, ¿no? En el módulo de formación. Por ejemplo, fíjense esta. Si tenemos como premisa que hay una entidad independiente, ¿sí? Es decir, que no es un negocio en el extranjero de otra entidad, que sus ventas se denominan en una moneda local llamada MLA, que el precio de sus productos del país A se ven afectados fundamentalmente por las regulaciones de oferta y demanda de ese país local. Fíjense, no hay nada del exterior que esté afectando a esa entidad. Y los precios de los insumos se denominan en esa moneda y son influidos fundamentalmente por las fuerzas económicas y regulativas del país. Entonces, claro, ahí sin duda MLA debería ser la moneda funcional de esta empresa. Fíjense, por ejemplo, más adelante en una de las actividades, cuando doy este curso presencial, trabajamos un poco con, trabajamos un poco con algunos ejemplos. Si usted abre una red de supermercados en Venezuela, si se dan cuenta, pues ellos cobran mucho en moneda extranjera, pero también cobran en bolívares, pero a su vez tienen muchos productos regulados en moneda local, y esa moneda local es en bolívares, no es en dólares. Entonces, todos esos factores tenemos que considerarlos para determinar si para determinar la moneda funcional. Entonces, fíjense en el ejemplo que les traje, en ausencia de evidencia en contrario, la moneda funcional es MLA. Las fuerzas del mercado y las regulaciones de la economía del país determinan en gran medida el precio de venta, los costos de insumos, y además, fíjense, el patrimonio y la deuda de la entidad se generan en MLA. Ahí no hay, entiendo, entonces discusión para determinar si esto fuera un país como Venezuela y su moneda funcional es el bolívar, pues. Fíjense, otro tema fundamental es que si bien en Venezuela tenemos unas altas transacciones en moneda extranjera, todavía nosotros no hemos dolarizado la economía venezolana. Y no la hemos dolarizado porque legalmente, ¿sí? Y mucho de las proyecciones que hacemos y muchas de las decisiones fiscales que se están tomando, pues todavía se hacen en función de los bolívares. Entonces, si bien esto lo que está pasando ahorita, que es algo nuevo, esa cantidad de transacciones que tenemos como referencia en moneda extranjera, y que inclusive nuestros servicios tenemos que dolarizarlos para podernos mantener, estamos ahorita precisamente en ese proceso de transición. Esperemos más adelante que esto nos aclare un poco más cuál debería ser la moneda funcional en algunos casos. Vean este ejemplo. La moneda funcional no es la moneda local. Vean, una entidad independiente extrae materia prima cotizada en el subsuelo del país A. La moneda del país A es MLA. Fíjense, las ventas de la materia prima cotizada se denominan en la moneda local del país, Z, MLZ. El precio de venta en MLZ de la materia prima cotizada es afectado por la oferta y la demanda mundial. El país Z representa, imagínense, el 50% de la demanda mundial de esa materia, y aproximadamente el 90% de los costos de la entidad se derivan de salarios de personal expropiado, sustancias químicas importadas, maquinaria especializada, etc. Estos costos se denominan y liquidan en esa moneda, MLZ, y el resto de los costos de la entidad se incurren y liquidan en MLA. Claro, si están funcionando en una entidad donde esa es la moneda de registro y la moneda legal, lo más probable es que mucho de la moneda MLZ sea cambiada para ser liquidada las MLA requeridas. Si eso es así, vean lo que me dice el ejemplo, es que a las finales, en ausencia, en contrario, la moneda funcional va a ser MLZ. Fíjense que aunque yo esté en un país donde su moneda funcional es MLA, es su moneda de registro MLA, que los impuestos se pagan en MLA, tranquilamente la moneda funcional para esa entidad puede ser la MLZ, ¿saben? Ahí tenemos que buscar entonces los mecanismos necesarios para reconocer esas transacciones en MLZ, como lo vamos a ver más adelante. Las fuerzas del mercado del país determinan en gran medida lo siguiente: el precio de venta de los productos de la entidad. El país Z es un contribuyente importante de la demanda.
los costos de los insumos de la entidad, las fuerzas competitivas y las regulaciones se determinan fundamentalmente en el ESET. Además, el patrimonio y la deuda de la entidad se generan en esa moneda y los importes cobrados en sus actividades de operaciones se conservan también en cuentas bancarias de esa moneda. Entonces, ven, fíjense, en aquel caso la moneda local era la moneda funcional, en este caso la moneda funcional es distinta a la moneda local. Como parte de este curso, hay una actividad que llevamos a cabo, que es la que llamamos actividad número 1, creo que es. Perdón, estoy un poquito enredado aquí con esto. Esta actividad 1, de alguna manera, ya la he comentado. A la final, después, lo que se trata es de hacer un análisis. Por ejemplo, en esta actividad 1 analizamos tres empresas, ¿no? Una, que son los bodegones de Caracas, por ejemplo, o los bodegones del país, en donde, cónchale, si todo lo compramos en moneda extranjera, inclusive, lo vendemos en moneda extranjera, así lo compremos en moneda local, porque ellos venden productos locales y productos importados en dólares, ¿saben? Y además de eso, todo es medido en dólares en función de sus proveedores. Pareciera pues que en los bodegones, salvo por el contrario, la moneda funcional es distinta al bolívar. Pero tenemos que analizar igual, ¿saben? Tenemos que hacer el test, tenemos que ver qué importante está siendo la venta representativa, así facturen en bolívares, no importa, ¿sí? Porque muchos bodegones te facturan en bolívares, aunque te cobran en dólares, y así es que debería ser, ¿no? Para eso, para estar protegido fiscalmente. El otro, pues, es, por ejemplo, la red de supermercados Plaza. ¿Cuál será la moneda funcional de una empresa como esa? Entendiendo, pues, que tiene muchos productos, muchas de las cosas las compran en bolívares, muchos de los precios no determinan la moneda, sino una regulación. Entonces, todo eso tendríamos que tomarlo en cuenta. Lo que lamento es que no sé por qué se nos fue todo, ¿no? Pero sigamos adelante. Seguimos. Bueno, ya pues que vamos a trabajar con el diferencial cambiario, ¿correcto? Este diferencial cambiario, o esas operaciones se realizan para adquirir o desembolsar, pues viene de una moneda con respecto a otra, ¿no? Esas diferencias, en cambio, como las que surgen al convertir un determinado número de unidades de una moneda a otra, utilizando tasas de cambio distintas. Entonces, para el diferencial cambiario, convergen la moneda, el tipo de moneda y el tipo de cambio para determinarlo, ¿correcto? Fíjense, la valoración o el reconocimiento inicial, dice la norma, se deben registrar utilizando la moneda funcional mediante la aplicación del importe en moneda extranjera. Qué interesante. Fíjense que habla de utilizando la moneda funcional. ¿Qué significa esto? Que hay que definir primero la moneda funcional para ver cómo vamos a registrar con respecto a la moneda funcional. Les comento esto porque si yo llego a determinar que la moneda funcional de una entidad cualquiera es el dólar, entonces yo debería registrar todas mis transacciones en dólares. Así tenga yo facturas en bolívares. Lo ideal sería tener un sistema que me permita ir registrando todas las transacciones al momento en que ocurran a la tasa de cambio correspondiente. Si no tengo ese sistema, pues a las finales vamos a tener que hacer un proceso adicional de registro para poder llegar pues a las cifras en moneda extranjera, ¿no? Pero, bueno, una vez identificada la moneda funcional, yo debería registrar todas las transacciones con respecto a esa moneda funcional, de acuerdo pues al tipo de cambio al momento de la transacción. Ahí me disculpan que se me fue activo fijo, pero realmente es propiedad, planta y equipo, ¿no? Hay que detalle. Pero la propiedad, planta y equipo, fíjense, se contrató o se adquirió, simplemente cargo a propiedad, planta y equipo, y genero pues los dólares equivalentes a la moneda extranjera. Si voy a facturar, facturo pues al cliente y facturo la venta al mismo momento en el cual pues estoy de alguna manera emitiendo el documento. Las diferencias, en cambio, vean, que surgen al liquidar las partidas monetarias o a convertir las partidas, se deberán reconocer en resultados, ¿sí? La pregunta sería, ¿todas se reconocen en resultados? En Venezuela tenemos dos detalles adicionales, ¿no? Fíjense lo que dice. Cuando ese diferencial cambiario es generado en una partida que se considera como
parte de una inversión neta, ¿se acuerdan? Ese diferencial cambiario no irá a resultado, ella irá a patrimonio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque se considera de que ese diferencial cambiario no va a ser pagado a un tercero, sino que de alguna manera es un diferencial cambiario que está relacionado con la empresa que tiene la inversión en la entidad, entonces ese diferencial cambiario no se reconoce en el resultado. En Venezuela tenemos adicional a ese efecto, es el boletín de aplicación número 10. Brevemente le vamos a comentar que ese boletín, el Plan Venir número 10, permite que se capitalicen, dadas ciertas condiciones, los diferenciales cambiarios, bien en propiedad, planta y equipo, ¿sí? O bien inventario, dadas ciertas condiciones, e inclusive que pueda trasladarse para ejercicios subsiguientes a través del patrimonio diferenciales cambiarios. Entonces, los diferenciales cambiarios teóricamente todos deberían ir a resultados. En Venezuela, excepto si se considera como parte de una inversión neta que debe ser registrado en patrimonio, o bien cuando se aplica, pues por excepción, el boletín de adopción número 10. Entonces, fíjense, aquí tenemos la actividad número 2. Esta actividad de alguna manera está relacionada con cómo se debe registrar el diferencial cambiario. Aquí los participantes hacen un ejercicio. Una vez que ese ejercicio es resuelto, pasamos a revisarlo en esta solución. Vean el ejercicio como dice. Emma Rosa, su moneda de registro es UM. Ella compra una maquinaria a crédito por 1.250 cuando la tasa de cambio es de 170 bolívares por cada UM. Cancela el 20% de la deuda cuando la tasa de cambio es 2.90 y para la fecha en la que se informa quedan pendientes de pago el 80% de la deuda, siendo la tasa de cambio de esa fecha 398 por cada unidad local. Entonces, fíjense, inicialmente adquirimos la maquinaria y el registro pues un pasivo. Ese pasivo son 1.250 monedas extranjeras, por decir dólares, a una tasa de cambio de 170, pues hace que el pasivo que debemos registrar sea precisamente 212.500. Luego, fíjense, en el momento de la cancelación, pago el 20% de la deuda. Fíjense, como ya venía registrada a 170 y la estoy pagando cuando la tasa de cambio estaba a 2.90, entonces ahí se me surge una diferencia. Los 250 que estoy cancelando, valorados a 290, son 72.500. Entonces, 72.500 menos lo que tenía registrado, que eran 42.500, eso es lo que vamos a reconocer como un diferencial cambiario. Fíjense que los diferenciales cambiarios afectan solamente la moneda UM, no la moneda original, o sea, o la moneda extranjera. Fíjense, la moneda extranjera se mantiene, solamente afecta los UM, ¿no? Posteriormente, al final del periodo, ¿sí? Me quedan pendientes 1.000 UM para moneda extranjera para pagar. Ellas deben ser valoradas. Van a ver ahorita cómo lo ratifica la norma, la tasa de cambio del cierre, que para ese momento eran 398. Luego los 1.000 serían 398.000 UM. Con los 170 que venían registrados, pues debo reconocer en ese momento un diferencial cambiario de 228.000 bolívares. Es decir, que en el ejercicio, a las finales, el diferencial cambiario que debe quedar registrado son 258.000 bolívares. Pero de ese diferencial, miren, hay un concepto que es lo que llaman el diferencial cambiario pagado y el diferencial cambiario no pagado, que para fines fiscales a veces lo llamamos realizado y no realizado. En donde, bueno, ese que se canceló, ese 20% del anticipo, genera pues rápidamente un diferencial cambiario realizado, y el otro, el que está pendiente por pagar por los 128, se pagará cuando se cancelen los 1.000 UME que están pendientes por cancelar. Hoy día pues hay algunos criterios y es necesario llevar un registro importante de aquel diferencial cambiario que se va realizando, porque hay algunas entidades que consideran de que el diferencial cambiario, en algunos casos, inclusive el ingreso por diferencial cambiario pudiera considerarse como no gravable, y el diferencial cambiario egreso pudiera considerarse realizado ya que está exigible, pero bueno, ya eso es desde el punto de vista fiscal del tratamiento.
En la revista o en el compendio que semanalmente estamos haciendo en el grupo, en dos ejemplares, estuve haciendo pues el desarrollo de estos temas, de cómo debería calcularse el realizado y no realizado para fines del pago de la declaración de impuestos sobre la renta. Si ustedes entran a la página de Servicor MB3, ahí van a conseguir los 14 ejemplares que hemos emitido. Precisamente hoy debe estar saliendo el número 15, ¿no? Entonces, bueno, fíjense, colegas, aquí tenemos el diferencial cambiario. Vamos a ver algunos temas adicionales. Por ejemplo, el boletín número 10. Yo les decía que en Venezuela, a ciertas condiciones, yo pudiera dejar de registrar el diferencial cambiario en resultado. Una de ellas es este boletín que por excepción establece, fíjense lo que dice, que para la preparación de la información financiera en Venezuela tenemos estas opciones en los estados financieros. ¿Esas opciones cuáles son? ¿Sí? Si usted tiene, por ejemplo, una deuda contraída en el momento que, ¿se acuerdan? Que se aceptaba que fueran preferenciales porque el Estado iba a pagar y habían algunos documentos que habían que reconocerse. Luego nos dimos cuenta de que el Estado pareciera que no iba a pagar esos dólares, o por lo menos a la tasa correspondiente. Entonces, muchas empresas pues están en proceso de capitalización importante, de la deuda tan importante, al llevar eso a la tasa legal ahora del Banco Central de Venezuela. Entonces, el boletín nos permite o acuerda pues de que para aquellos pasivos que tenían como soporte los AAD o las autorizaciones de divisas, ¿sí? Que estén relacionados con propiedad, planta y equipo, y que el pasivo todavía se mantiene y el activo fijo todavía está en libro, ese diferencial cambiario puede capitalizarse. No solamente capitalizarse, sino recalcular también pues los gastos de depreciación correspondientes y la depreciación acumulada, si fuese el caso. También aquellos pasivos que tenían esa característica, que estén relacionados con el inventario, si el inventario todavía estaba en el almacén, pues se podía ese diferencial cambiario capitalizarse como parte del inventario. Lo interesante de este boletín es que pudiese darse el caso de que el inventario no estuviera en el almacén, sino que estuviera vendido. Y aquí pues algunos piensan de que se debió haber reconocido la pérdida en el momento. Sin embargo, bueno, dado lo que les dije, la federación y el gremio decidió que este boletín pudiera ayudar a algunas empresas a sobrellevar la situación adversa que tenían en ese momento, y entonces se podía, fíjense, reconocer una tercera parte hasta el monto que concordaba las utilidades no distribuidas. Si todavía quedaba diferencial cambiario por reconocer, podía reconocerse en los 2 años subsiguientes una tercera parte. Entonces, en conclusión, si todavía existen estos pasivos, y que seguramente la empresa los tiene valorados hoy en la tasa corriente, y que yo creo que es muy difícil que el Estado todavía lo pague, pues el boletín todavía permite que nosotros podamos trasladar esto. Importante que el resultado monetario que generaban esas partidas en moneda extranjera se compensara pues con ese diferencial cambiario. Algunas entidades en las cuales pues nosotros tratamos acordaron y llevaron a cabo este proceso. Entonces, miren, para concluir esta parte, les comento rapidito el convenio cambiario número 1, que es el convenio que está vigente. Él deroga los 39 anteriores, permite operaciones en moneda extranjera entre las personas jurídicas y naturales. Por eso ustedes ven ahora de que ese temor que teníamos de no reflejar pues la moneda extranjera ya es posible hacerlo, ¿sí? Las tasas de cambio fluctúan por el tipo de cambio de referencia. Este cambio de referencia es del Banco Central de Venezuela, que en algunos casos ha estado por encima en algún momento de la tasa paralela que llamemos, por ese mercado negro, y generalmente está por debajo. Se podrá vender a través de la banca universal un monto máximo de 8.500 euros. Se autoriza la negociación de títulos en moneda extranjera. Inclusive ya hoy podemos abrir cuentas bancarias en dólares en Venezuela, y se permite mantener cuentas en divisas nacionales. Muchos no han abierto cuentas en moneda extranjera
Algunos lo que han hecho es, pues, los bancos prestar un servicio de custodia de la moneda extranjera y cobran una comisión por eso, ¿no? Sobre todo aquellos que venden, pues, en efectivo general. En el exterior se podrán hacer retiros en cajeros automáticos. Los exportadores podrán manejar hasta el 80% de las divisas obtenidas de sus ventas, y las operaciones cambiarias pueden retener hasta el 25% de las divisas cambiadas a los turistas, ¿no? Importante que también ya es posible utilizar en Venezuela las tarjetas de créditos internacionales. Ya al estar libre, pues, el tipo de cambio siempre será el Banco Central. Dado esto, fíjense, las transacciones. Bueno, muy bien. Valoración posterior, Pedro, ahí se ve, ¿verdad? Ahí retomé la presentación, ¿sí? Excelente. Bien. Chévere, la valoración posterior, como les decía, de alguna manera requiere que nos recordemos a lo que son las partidas monetarias y las partidas no monetarias, ¿no? Porque dice la norma que las monetarias serán traducidas a partir de ese momento al tipo de cambio de cierre. Las partidas no monetarias, utilizando el tipo de cambio de la fecha de transacción, y las partidas no monetarias que nacen de una valoración al tipo de cambio de la fecha en que se determine razonablemente esa valoración, ¿sí? Esta valoración posterior, pues, exige que se clasifiquen las partidas en monetarias y no monetarias. Las no monetarias son aquellas que no están protegidas contra los efectos de inflación, puesto que sus valores nominales son constantes, partidas que reflejan derechos y obligaciones en dinero, banco, cuentas por cobrar, casita, etcétera. Inclusive, miren, sea de moneda local o extranjera, ellas son monetarias. ¿Estamos de acuerdo? Aunque hay un efecto que es el diferencial cambiario que las afecta, ellas se consideran monetarias, porque allá, en lo que llamamos el costo integral de financiamiento, resolvemos el tema del diferencial cambiario, las tasas de interés y el resultado monetario, ¿sí? Bueno, dice la norma que las no monetarias son todas las demás. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿por qué es importante clasificarlas? Porque eso va a depender a veces del tipo de cambio que le vamos a asignar en la valoración posterior o en la emisión de los estados financieros. Esta actividad número 3 es clasificar las partidas monetarias y no monetarias. Eso no lo vamos a hacer. Muchos de ustedes tienen bastante experiencia en este tema. En mi libro de reexpresión de estado financiero, ahí está inclusive un estudio de cada una de las partidas y por qué son monetarias y no monetarias. Los invito a adquirirlo, ¿no? Igual que el libro de conversión de estados financieros en moneda extranjera. Fíjense, son libros, pues, que se adquieren por un monto muy pequeño, porque, bueno, ayudan a la fundación a seguir escribiendo libros, ¿no? Nosotros ya estamos trabajando con el profesor Girolamo con uno de inventario. Y, bueno, todo esto, pues, la fundación los está editando. Fíjense, aquí le puse un resumito de la valoración posterior de las partidas monetarias y no monetarias, que generalmente son las que conseguimos, ¿no? Por ejemplo, el efectivo, cuentas por cobrar, ¿sí? Los inventarios de valor del mercado, claro, que están en la fecha, ¿no? Los depósitos reembolsables, los pasivos acumulados, todas esas son monetarias. Y el efecto de ellos en el estado de resultados generalmente es la tasa promedio correspondiente. Y las no monetarias, en el caso, por ejemplo, de inventario, propiedad, planta y equipo, su reflejo en el estado de resultados hace que se mantenga la misma tasa asociada al activo en particular. ¿Sí? Entonces, bueno, tenemos que verificar. Y fíjense, si yo, por ejemplo, tengo unos estados financieros en Argentina, ¿verdad? Que están valorados en pesos argentinos, o los tengo que es muy común en Panamá, y están registrados en Balboa, en dólares, y los tengo que traer en Venezuela, porque yo consolido en Venezuela, lo más probable es que si aquellas economías no son hiperinflacionarias, el tipo de cambio de presentación va a generar que utilicemos más de un tipo de cambio. Se supone que si los activos hay un tipo de cambio con respecto al bolívar y a los pasivos otro tipo de cambio, igual que el patrimonio, al final va a quedar una diferencia en ese estado financiero convertido. Esa diferencia que se genera, que generalmente es en las partidas monetarias por el efecto de la devaluación, ya que las no monetarias se protegen de la devaluación también, no solamente de la inflación. Entonces,
se genera, es lo que llamamos nosotros, esa diferencia, como un resultado por conversión de estado financiero. Este resultado por conversión de estado financiero, translation adjustment, se define como la ganancia o pérdida monetaria que se genera como consecuencia de exponer la posición monetaria neta de una entidad a lo largo de un periodo de fluctuación del tipo de cambio extranjero. Miren qué interesante, pareciera que estuviera leyendo el concepto de resultado monetario, ¿no? Pues el resultado monetario es la ganancia o pérdida que se genera por exponer una posición monetaria neta de una entidad a un periodo en el cual hubo inflación. Si se dan cuenta, es muy similar el cálculo del resultado. Les comentaba de que, fíjense qué interesante este cuadro, aquí tenemos la comparación del diferencial cambiario con el diferencia en conversión. Hay una empresa en el año 2017, en junio, que tiene pues unas cuentas por cobrar en moneda local y otra en moneda extranjera. Fíjense ustedes que la moneda local, al dividir la tasa de cambio del momento, me da 345 monedas extranjeras, ¿verdad? Pero como tengo una cuenta por cobrar en moneda extranjera, aquí en vez de dividir multiplico para llegar a la moneda local. Entonces tenemos 100.000 bolívares en moneda local, que son 345 dólares por decir, o moneda extranjera, y tengo 7.500 dólares o moneda extranjera que representan 2.175.000 bolívares de moneda local. Fíjense, al pasar un año hay una devaluación de 2.90 a 4.86. Miren qué interesante. Los 100.000 bolívares del año pasado, que representaban 345, ahora representan 206. Ahí perdí plata. Pero los 7.500 del año pasado se mantienen, siguen siendo la misma moneda extranjera. Solo que ahora tendré que reconocer un diferencial cambiario porque esos dólares o esa moneda extranjera hoy vale más. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí se ve claramente de que cuando estoy protegido en una moneda extranjera con respecto a ella, no hay cambios por cuanto ya está en moneda extranjera, pero si yo mantengo la moneda local y con respecto a la moneda extranjera hay una devaluación, voy a perder plata si estamos hablando de activos monetarios, ¿sí? Si estamos hablando de pasivos monetarios, si yo debo plata en bolívares y me van a aceptar pagar en bolívares, entonces voy a pagar menos. Esa es la opción que utiliza mi esposa cuando le pago, cuando le presto, mejor dicho. Me paga mucho después para aprovechar pues el diferencial cambiario. Bueno, miren, entonces, ¿qué es el diferencial cambiario? Es la ganancia o la pérdida con respecto a otra moneda. ¿Qué es la ganancia o pérdida en conversión? Bueno, la ganancia o la pérdida por exponer a la devaluación las partidas monetarias durante un periodo, ¿sí? Es distinto, pues el diferencial cambiario se genera en la moneda extranjera. La ganancia o pérdida en conversión se genera en las partidas monetarias en moneda local. ¿Estamos de acuerdo? Aquí abajo, pues miren, están los cálculos, 7.500 por la diferencia, es lo que me da la diferencia de diferencial cambiario. La diferencia en conversión sería los 100.000 dividido entre ambas tasas, pues al final les perdí 139 dólares o 139 monedas extranjeras. En conclusión, tenemos que mantener siempre que podamos nuestros activos en moneda extranjera. Bueno, miren, para entrar ya entonces a los métodos de conversión y terminar esta presentación, o esta conferencia, o esta charla, pues, ¿no? Tenemos que recordarnos cuando, pues, estamos en presencia, de acuerdo a la norma, a una economía hiperinflacionaria. La tasa de inflación, acuérdense, si es superior a 100% en 3 años, aquí decimos si es igual o superior a 100% en un mes, entonces, pues, estamos en una presencia de una economía hiperinflacionaria. Si tenemos una cultura hiperinflacionaria, es decir, que queremos comprar activos no monetarios o bien mantener nuestros recursos en una moneda estable, se supone pues entonces que ya inclusive pensamos que estamos en una economía hiperinflacionaria. Lo que últimamente hacemos es que si tenemos bolívares, buscamos rapidito cambiarlo en moneda extranjera y entonces cuando vayamos a comprar en bolívares, bueno, hacemos el cambio. Otra cosa interesante que está sucediendo es que a veces es mejor comprar en dólares que en bolívares, dependiendo del establecimiento donde vamos. ¿Saben? Porque se utiliza, por ejemplo, el establecimiento por una exigencia legal del Estado
de que los supermercados tienen que utilizar la tasa del Banco Central de Venezuela, y esa tasa está 20 puntos por debajo que la paralela, pareciera que es mejor entonces pagar en bolívares ahí, ¿sabe? Vendiendo la moneda extranjera a la tasa de cambio del mercado. Pero bueno, estamos sobreviviendo en un país de donde todo es posible, ¿verdad? Seguimos adelante. Fíjense, una vez decidida la moneda funcional no se cambiará. Esto es importante determinar de que si la economía es hiperinflacionaria, entonces, primero, para llegar a estados financieros de moneda extranjera, debemos ajustar por inflación y luego dividir entre una tasa de cambio. Van a ver al final cómo sería este proceso. Entonces, miren, colegas, ya estamos cerca pues de terminar con la parte teórica para ver dos ejercicios rápidamente. Esto que está aquí es una lámina bellísima, es un resumen de lo que hemos visto hasta ahora, donde se da el reconocimiento inicial, el registro de las fechas o reportes, si es monetaria o no monetaria, qué tasa de cambio debemos hacerlo, y el tratamiento de la contabilización de los tipos de cambio. ¿Estamos de acuerdo? O sea, esta lámina resume muchas de las cosas, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, este cuadro que es fundamental y que cuando estudien la norma en profundidad van a ver lo importante que es. El resumen al final es cómo deben hacerse los procesos de conversión en Venezuela o en los países. Fíjense, usted tiene una moneda de registro que en Venezuela pudiera ser bolívares, ¿sí? O la moneda legal, que es el bolívar. Pero supóngase que su moneda funcional es el dólar. Ah, bueno, es lo que dice la norma. Tú primero me llevas esos estados financieros que tú tienes en moneda de registro a la moneda funcional. ¿Lo ves? Entonces me va a utilizar el método histórico para llegar a la moneda funcional. Si la moneda funcional fuera el bolívar, tú simplemente me utilizas el método corriente para llegar a la moneda de presentación o el tipo de moneda a la cual quieres reportar. Esto es importante porque si ven abajo, a veces se hace de forma incorrecta. La moneda de registro se lleva no se lleva a la moneda funcional y entonces se lleva directamente a la moneda de presentación cuando lo adecuado es que sea la moneda funcional el que se le aplique el método corriente. ¿Sí? Fíjense, podemos profundizar en cada método, hablar de cada uno de ellos, el método histórico, el método corriente, pero aquí hay una lámina al final que también, bueno, es más bella que la otra, que nos habla de precisamente el resumen de los métodos de conversión y ya vamos a ver cómo se aplican y con eso terminamos todo, ¿no? Fíjense. Si la moneda funcional corresponde a una economía no inflacionaria, ¿no? Usted se pregunta cuál es la moneda funcional. Ah, en un país no inflacionario, perfecto. Están los libros en la moneda funcional, es decir, la moneda de registro es la misma moneda funcional. Si la respuesta es sí, me utilizas el método corriente. ¿Qué es eso del método corriente? Los activos monetarios y pasivos no monetarios se registran todos a la tasa de cierre. Los activos y pasivos no monetarios se registran todos a la tasa de cierre. Las cuentas patrimoniales se mantendrán históricas. El ingreso y gasto del ejercicio deberán hacerse a la tasa de cambio promedio o a la tasa de cambio histórica para resultados, que es la del mes correspondiente, ¿no? Y la ganancia o pérdida por conversión debes reconocerla en el patrimonio neto. Eso es lo que llamamos el método corriente, que es muy parecido al que conocíamos como paso 8, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y tenemos pues los libros de la moneda funcional cuando su moneda funcional no es la moneda de registro. En ese caso tenemos que ir a la moneda funcional utilizando el método histórico. El método histórico no es más que utilizar lo que antes llamábamos el FASB 52 hiperinflacionario, que es que me divides las partidas en monetarias y no monetarias, las monetarias a tasa de cierre, las no monetarias a tasa histórica, y la diferencia por conversión se reconoce en el resultado del ejercicio. Tu moneda funcional es hiperinflacionaria, como el caso de Venezuela. Ah, bueno, más sencillo. Exprésame por inflación primero, de acuerdo a cómo lo hace la ley 29. Y todo eso me lo divides, todo absolutamente, activos, pasivos, etcétera, al tipo de cambio de cierre. ¿Sí? Y bueno, y no se cuestiona la presentación del resultado por conversión, porque a la final, pues, algunos dicen que no existe. Yo creo que de alguna manera está relacionado, si fueran equivalentes la inflación y la devaluación, al resultado monetario.
¿sí? Pero bueno, es activos, pasivos, patrimonio, resultados, todo eso que usted me expresó, lo va a dividir pues la tasa de cambio de 100. Colegas, esta presentación seguramente va a quedar grabada, pero ahí tienen el correo, si la necesitan yo se las envío, sin ningún problema. Este es el fundamental para hacer la conversión. Entonces, colegas, permítanme para terminar, yo les traje 2 ejercicios que son los que doy en este taller, ¿sí? Últimamente, 2 empresas aprovecharon la flexibilización para trabajar este tema. Entonces yo les voy a compartir la pantalla ahorita para que podamos ver los 3 ejemplos, es decir, cuando sea histórico, cuando sea corriente o cuando sea hiperinflacionario. Permítanme, por favor. Miren, esta es la actividad 4. Aquí aquí está la traducción o conversión de unos estados financieros por el método histórico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí la moneda funcional no es la moneda local. Pero después asumimos que sí lo es y lo hacemos corriente. ¿Sí? Entonces, si necesitan este ejercicio, yo con mucho gusto se los envío. Ahí les dejé el correo con mucho gusto para que tengan cómo se hace la conversión. ¿Vieron? Y todo por el mismo precio en el mes del contador público. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Vean. Marosa 1 es, la moneda de registro es UM, ¿sí? Es como decir el bolívar, ¿sí? Y la moneda funcional en este caso es el dólar. En este caso, UME. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la moneda funcional de presentación es UMA, que es el resultante. Ya lo vamos a ver más adelante por qué. Los inventarios se acumulan al último trimestre del ejercicio, eso para darles un origen. La empresa se constituyó el 30 de junio con los siguientes aportes: efectivo y edificio. Este edificio de 20 años, la venta, compras y gastos se efectuaron de forma proporcional, eso para justificar el uso del promedio. Las tasas de cambio oficiales con respecto a la moneda extranjera son las siguientes, ¿lo ven? Junio 100,32 hasta llegar en diciembre a 180,95. Esto hace que la tasa promedio sea 143, calculada de esta manera, ¿lo ven? Y la tasa promedio para el inventario de los 3 últimos meses sería 165. Tengo la tasa de cierre que es 180, la tasa promedio que es 143 y la tasa trimestral que es 165. Fíjense, le pedimos a contabilidad que nos dé el estado financiero histórico de esta entidad durante este ejercicio, que es un ejercicio de 6 meses, porque nació esta empresa el 1 de junio. Y bueno, fíjense, aquí está activos, pasivos, algunos son monetarios, otros no monetarios, y aquí está el estado de resultados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, miren lo que vamos a hacer. Lo primero que vamos a hacer es traducir por el método histórico este estado de resultados. Acuérdense, las ventas al promedio, el costo de venta, como tiene 2 elementos, el inventario y las compras, tienen que hacer un tratamiento distinto. Los gastos de operación y la depreciación también, para llegar al gasto de venta. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense cómo haríamos para hacer la conversión por el método histórico de ese estado de resultados. Nos vamos primero aquí al venta. Vean, el costo de venta es inventario inicial que es 0, porque ya nació este ejercicio. Tengo unas compras y tengo un inventario final. Las compras tienen un origen distinto al inventario final. Por eso entonces los 410.000 bolívares o moneda local se convierten en 3.066 para el costo de venta. Voy a subir para que vean cómo quedaría la conversión por el método histórico del estado de resultados. Las ventas, miren, a la tasa origen, el costo de venta del anexo que viene de abajo. Tengo los gastos de operación al promedio, tengo los gastos de depreciación, que si bien vienen de un anexo, es porque las finales tienen el mismo origen que el edificio, ¿lo ven? 100,32. Y al final, vean, aquí tengo el estado de resultado, la utilidad neta del ejercicio en moneda extranjera, que es el 741. Hasta ahora nosotros no hemos calculado la ganancia sorpresa en conversión, lo vamos a hacer más adelante. Aunque está aquí, hagan que no la han visto todavía. ¿Estamos de acuerdo? Hasta aquí llegué a 741. Vamos a ver cómo traduzco no monetaria. Vean,
La propiedad planta y equipo al origen, ¿lo ven? 100,32. El capital social igual a la misma tasa porque fue el aporte con el cual se constituyó la compañía. Y el estado de patrimonio o la utilidad no distribuida, mejor dicho, y la reserva legal se construyen porque la ganancia del ejercicio histórica pues es independiente de la histórica es independiente de la convertida, así que pues parecido al de reexpresión. Y la reserva legal pues también es independiente, este es el 5% de las ganancias históricas, este es el 5% de la reexpresada. Fíjense qué interesante, para calcular la ganancia o pérdida de conversión tenemos que determinar cuál es nuestra posición monetaria neta, ¿no ven? Fíjense, agarramos activos monetarios, pasivos monetarios, este pasivo monetario neto, pero este activo monetario neto que quedó el año pasado, pasa a ser unos activos netos por 22.000. Activo menos pasivo, el monto de 22.000 bolívares. Es decir, que si yo justifico que cómo llegué de estos 100 a estos 22, pues tenemos cuadrada la posición monetaria neta, ¿se acuerdan? Ven, aquí ya lo hicimos. Partimos de los 100, llegamos a los 22. Le damos una conversión desde el origen y al final determino la ganancia o pérdida en conversión como si estuviera calculando el resultado monetario. Una belleza, ¿no? Excelente, colegas. Entonces ya con esto, el estado financiero reexpresado, miren cómo quedaría. La tasa las monetarias a tasa de cierre, las no monetarias a tasa de origen. ¿Lo ven? Y dentro de este resultado de utilidad no distribuida, quedó la ganancia o pérdida en conversión, y si la podemos mostrar ahora en el estado de resultados, ¿lo ven? En estos 408 ya está el resultado monetario. Claro, la diferencia es la reserva legal. Si suman estos dos, le da los 408. Entonces, miren, este sería el método histórico. Supónganse ustedes de que la moneda funcional es la misma que la moneda local. No sería este proceso, sino que simplemente se traducirían del siguiente modo, ¿lo ven? Activos y pasivos a la tasa de cierre. Miren qué interesante. Capital social a la tasa de origen, igual que el estado de resultados, ¿sí? Muchos a promedio. Y fíjense la diferencia, ¿no? Y aquí yo quiero que ustedes vean la diferencia de ambos métodos, porque aquí, fíjense cómo queda la propiedad planta y equipo, queda en 3.772, porque no estamos respetando el origen de esa partida. Es decir, que el edificio que me salió de $6.800, bueno, ya depreciado un año, por utilizar este método corriente, claro, quedan en 3.772. Generalmente, las variaciones y fluctuaciones no son tan importantes, ¿no? También aquí se ve eso como importante. Entonces, colegas, aquí tenemos el método histórico y el método corriente. Para terminar, les voy a compartir la pantalla de cómo quedaría un caso en Venezuela, donde tenemos que, ya teniendo la moneda funcional en una economía hiperinflacionaria, cómo nos quedaría el método de conversión para terminar. Entonces voy a dejar de compartir esta, procedo a compartir la otra. Este es más bonito todavía, ¿oyeron, colega? Porque aquí hay que graduarse. Aquí hay que hacer la reexpresión de acuerdo a la ley 29 y después hay que hacer la conversión de acuerdo a la ley 21. Es decir, este es el nivel, uno de los niveles más importantes de nuestra profesión. Y si además tienes que adoptar normas internacionales, eso es el máximo hasta ahora que hemos visto para llegar pues a los conceptos. Bueno, aquí para no hacerse lo más tedioso, están unas características muy parecidas a la anterior. Solo que aquí tengo que darle los factores para poder aplicar la reexpresión. Entonces miren cómo quedaría. Miren qué interesante. Aquí tenemos la moneda local, que es la moneda funcional. Hago mi conversión. No, me disculpe, no se está viendo la pantalla. ¿Ya la colocó? Si no, retrocedemos un poquito para que ellos vean lo que estaba explicando. No se ve la pantalla. Es que me olvidé compartirla, vale, pero me disculpen. Es que yo estoy viejito. Ajá, voy para allá. Y eso que le están diciendo que es una belleza. El chat dice que es una belleza. Una belleza, pero una belleza esta conversión. Mire,
Ahora sí, Pedro. Sí, continuamos, por favor. Ajá, pero sí ven la pantalla, ¿no? Sí. Bueno, perfecto. Entonces, miren, vean esta belleza. Aquí yo tengo los estados financieros nominales. Bueno, antes que no lo vieron, aquí están las características, ¿no? Lo que les decía. La información complementaria, la información que necesitamos para aplicar el método de 2019. Y aquí tenemos los factores. Y aquí tenemos las tasas de cambio. Entonces aquí miren qué bonito. Hicimos primero la expresión y después la conversión. Miren qué interesante. Las monetarias quedan igual, las no monetarias se ajustan desde el origen. Y se calcula por aquí un resultado monetario, que aquí lo hicimos por diferencia, pero que bueno, ustedes saben ya cómo calcularlo, ¿no? Entonces, aquí está el estado financiero reexpresado. Una vez que reexpreso todo, vean, todo, absolutamente todo, activos, pasivos, moneda extranjera, todo lo que a ustedes se les ocurra, lo van a dividir todo entre la tasa de cierre. Y este que está aquí es el estado financiero que esta empresa debería reportar, dada su realidad económica. Les comento, y felizmente, como la devaluación y la inflación en Venezuela no son similares, este método de conversión distorsiona de algún modo en Venezuela el valor de las propiedades. Se devalúan. Si hay una evaluación importante, hay mucho valor del activo o la propiedad, planta y equipo que disminuyen. Lo cierto es, miren, que aquí está el estado financiero ya convertido. Y aquí van a tener una demostración de por qué el patrimonio de un año con respecto al otro no cuadra, ¿no? Pero eso es información complementaria. Esto me lo hizo hacer el profesor José Durán para discutir este tema. Pero la aclaratoria del profesor Carlos Llobet, que está relacionado y desarrollado en el libro, a las finales, pues cuando usted va a convertir estados financieros de 2 años, se convierten todos, tanto el año actual como el anterior, a la misma tasa de cierre, y por eso pues va a coincidir, aunque el patrimonio del año pasado dado de esa manera, para llegar a este año pues no coincidiría. Bueno, estimados colegas y amigos, voy a regresar al chat para leerlos. Ya con esto termina pues, mi presentación el día de hoy, presentación que espero que haya sido útil. Y que bueno, esto nos ayude al ejercicio profesional y con mucho gusto pues siempre aquí a su